Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a su clase de hoy de el curso de Estructura de Datos 1. Los temas que vamos a estar viendo el día de hoy, bueno, están en pantalla, son las clases, miembros de las clases, que son los atributos y los métodos. Y vamos a estar viendo entonces la creación de objetos, ya para adentrarnos en lo que es la programación orientada a objetos, que posiblemente ustedes ya lo vieron con programación 2. Pero vamos a estar practicando sobre eso porque digamos que las clases son las estructuras de datos más dinámicas y las que más se están utilizando en la actualidad en lo que es la programación actual con la programación orientada a objetos. Bien. Vamos entonces a iniciar con son los temas de clases. Bien. Primero definamos clases. La clase es la especificación de un nuevo tipo de dato. Cuando definimos una clase, cuando hacemos una clase, es un nuevo tipo de datos que vamos a crear personalizado, ¿sí? Puede contener elementos que pueden tener varios variables, arreglos, punteros y arreglo de punteros, por lo cual se convierte en una estructura compuesta, ¿sí? Básicamente como iniciamos a ver lo que son los structs al principio del curso. Entonces, las clases son estructuras compuestas que nosotros vamos a personalizar con las variables, arreglos, punteros que nosotros estemos necesitando. Bien, además una clase puede contener funciones que operan sobre los objetos de esa clase, accediendo a sus elementos. De esa manera, una clase combina la definición de datos que componen un objeto y los medios para manipularlo. ¿Sí? Entonces, importante esta sección, esta parte, que la clase accede a los elementos y combina la definición de datos, o sea, el dato en sí, y qué es lo que se hace con esos datos, ¿sí? Los medios para manipularlo. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se llaman a esos dos elementos, esas dos acciones que se realizan dentro de las clases. Bien, la programación orientada a objeto se basa en las clases, ¿sí? Toda programación orientada a objeto necesita utilizar clases, necesita utilizar los miembros de las clases, que son los eventos o los métodos y los atributos, ¿sí? Una clase es un molde del que luego se pueden crear múltiples objetos con similares características. ¿Sí? Una clase es una plantilla o molde que define los atributos y los métodos o funciones que se utilizan en la clase. Fíjense, es importante lo del molde, ¿sí? La clase básicamente es el molde que ustedes van a construir con una estructura que ustedes definan, ¿sí? Es el molde para construir varios objetos. A partir de la clase, ustedes pueden construir entonces varios objetos. Lo importante es que todos esos objetos se van a construir en base a ese molde, pero digamos que de en adelante les puedes cambiar los atributos, ¿verdad? Le puedes poner a uno verde, a uno azul, el otro amarillo, rojo, lo que sea, pero en primera instancia parte del molde que se hizo de la clase, ¿sí? Entonces la clase en realidad es un molde, ¿sí? Esa es una definición muy simple que podemos estar utilizando. Hago el molde o tengo que definir un buen molde, que es la estructura, para luego entonces poder crear los objetos y utilizarlos como yo quiera, ¿sí? Entonces, pónganse eso ahí en la mente. La clase es el molde para crear próximamente los objetos. Bien, la clase define los atributos y métodos comunes a los que ese tipo y cada objeto tendrá sus propios valores luego. O sea, después de creado, los objetos pueden obviamente cambiar. Cambian los atributos, cambian sus acciones. Bien, en C++, la definición de una clase, digamos que inicia con esa sintaxis. ¿Sí? La palabra reservada class, el nombre de la clase, en este caso vamos a crear, digamos, una clase que se llame caja y
por los atributos o características de una caja, yo puedo decir que tiene largo, ancho y alto. Entonces, para mí, yo puedo hacer una definición de esas características. Como ven, esas características las estoy declarando como si fueran variables, ¿sí? Eso es lo que más adelante vamos a ver como atributos de la clase, ¿sí? ¿Qué tiene una caja? Tiene largo, ancho y alto. Bien, perfecto. Entonces, esos son mis atributos. Entonces, en este momento quiero ver entonces la sintaxis. Class, la palabra reservada class, el nombre de la clase que ustedes quieran crear, cualquiera que sea, siempre y cuando no sea una palabra reservada. Abren llave, hacen la declaración de las propiedades, que son como si estuvieran declarando variables, y cierran la llave, punto y coma al final. Fíjense que es muy parecido a la sintaxis del struct. Cuando ustedes crearon su estructura o sus structs, lo creaban así. Solo le ponen aquí la palabra struct y todo lo demás es igual. Entonces, he aquí lo importante que pasamos de estructuras ahora a crear clases, pero digamos que se asemejan, ¿sí? Sí, se asemejan entonces lo que es estructura y clase, ¿sí? Se asemejan en el momento de que ustedes pueden crear estructuras combinadas o complejas con las clases, igual con las estructuras. Sin embargo, las clases van mucho más allá porque además de crear la estructura, ustedes pueden crear acciones con esas estructuras, ¿sí? Entonces, por eso las clases son definitivamente la base para la programación orientada a objetos. Bien, entonces definamos. La clase tiene dos miembros, principalmente dos miembros. El primer miembro son los atributos. Son los atributos, son las características que tiene esa clase. Y el segundo miembro son los métodos, ¿sí? Los métodos entonces son las acciones o eventos que se pueden realizar para modificar los atributos o para calcular algo dentro de la clase. Esos son los métodos, ¿sí? Más adelante vamos a definir cada uno de los miembros. La sintaxis sería entonces class, nombre de la clase. Aquí entonces defino sus atributos. En este momento, en este ejemplo, solo hay un atributo. Y aquí defino su método, que es una función básicamente, ¿sí? Entonces ahí están. En una clase muy simple, de dos líneas nada más, tengo las dos partes de la clase. Tengo sus atributos y tengo sus métodos. Bien, vamos a definir entonces cada uno de los miembros de la clase. Comencemos con el primer miembro, que es el miembro atributo, ¿sí? Digamos que vamos a compararlo con la programación tradicional. Un atributo tendría una semejanza con una declaración de una variable, ¿sí? Salvo que los atributos se declaran para pertenecer a una clase específica. Es como si fuera una clase, o digo, una variable local, pero solo dentro de la clase. Se dice que todos los atributos de dicha clase son miembros de la misma. Por lo demás, las declaraciones de los atributos es exactamente igual que declarar una variable, ¿sí? Fíjense, este es un atributo 1, atributo 2 y atributo 3. Esta línea es igual que declarar una variable que se llame largo de tipo double, ¿sí? Entonces va el tipo, espacio, el nombre. Entonces ahí estoy declarando tres variables, pero como está dentro de las llaves de una clase, ya no son variables, entonces son atributos de la clase. Se le conoce entonces a estos tres atributos de la clase. Entonces, esta clase tiene tres atributos. Bien. Pero si lo quieren asemejar, entonces es como si fuera una declaración de variables. Bien, el otro miembro de la clase son los métodos. Si queremos comparar también los métodos con la programación tradicional, un método podría definirse como una función, ¿sí? Salvo que como los métodos se declaran para pertenecer a una clase específica, se dice que todos los métodos de dicha clase son miembros de la misma, ¿sí? Eso quiere decir que esa función que yo voy a declarar va a estar dentro de mi clase y entonces solo va a poder utilizarse
para cualquier movimiento que tenga que hacer con clase. No puedo utilizarla para otra programación en otro contexto. Tiene que ser dentro de mi clase, ¿sí? Por lo demás, la declaración y definición de los métodos es exactamente igual que definir cualquier función, ¿sí? Entonces, ya vemos que hay semejanzas, digamos, si uno quiere compararlo, los atributos serían como variables y los métodos son como funciones. La diferencia es que ambos están dentro de la clase, por lo cual se dice que son miembros de ella. Atributos y métodos son los dos miembros de las clases. Vamos a ver ahora un ejemplo de eso. Y también vamos a comparar con las semejanzas que son la declaración de variables y la declaración de funciones. Solo una pregunta. Dígame. Nosotros vamos a declarar en las cosas de los atributos donde está, dice class caja, siempre vamos a usar el double. No, ese depende del atributo. Digamos que tú quieres un atributo que sea tipo char, tú le pones ahí char, entonces. O sea, tú quieres char, después quieres un integer, después quieres un double, después quieres un otro char. Es una estructura personalizada como tú la decidas, ¿sí? Ahí puedes utilizar diferentes tipos de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta tiene los tres atributos son double, pero es porque así lo requiere la clase, pero tú puedes hacer tu clase con la combinación que quieras, ¿sí? Puede ser integer con double y con char, ¿sí? No necesariamente es double. Así como lo hicimos en los structs nosotros creamos estructuras personalizadas y eran de diferentes tipos, ¿sí? Entonces se llamaban estructuras compuestas. Las clases también son estructuras compuestas. Bien, entonces vamos a ver en el ejemplo. Estas tres que están aquí serían los atributos de mi clase. Bien, y este que está aquí, que pareciera ser una función, son los métodos de mi clase, aunque solamente hay uno. Bien. Atributos son variables que yo defino dentro, como si fueran variables, porque no quiero que se confundan, como si fueran variables dentro de la clase, y este que se llama volumen es un método dentro de mi clase, ¿sí? Hay una serie de características que tiene la utilización de clases que no vamos a entrar ahora porque sería toda una clase de programación orientada a objetos, pero les menciono que principalmente uno de las ventajas de utilizar clases es que puedes encapsular tu contenido, o sea, tú puedes crear o manejar todo lo que trabajan esos atributos o los diferentes comportamientos de los atributos, lo puedes manejar con los métodos y de esa manera nadie de afuera que no tenga tu código puede estar viendo cómo se manejan sus atributos. O sea, nadie puede copiarte lo que estás haciendo porque tú encapsulas tu código dentro de los métodos. O sea, para que esa clase se pueda modificar cuando ya lo utilicen en objeto, solo puedes hacerlo con los métodos, ¿sí? Entonces estás encapsulando tu información. Entonces es parte de los beneficios que tiene trabajar con clases. Pero bien, entonces aquí tenemos tres atributos y un método, ¿sí? Que el método, como ven aquí, para ver un poco la sintaxis, es una diferencia que vamos a estar viendo de que los métodos sí tienes que definirle el ámbito. ¿Qué es el ámbito? ¿Quién lo puede usar? ¿Sí? ¿Es algo privado? Privado significa que solo lo puede usar dentro de la clase o dentro del objeto, o es algo público que también puede usar en el main, ¿sí? O sea, ya lo puedo hacer un llamado en el main. Entonces, siempre hay que definir cuando es método, si es público o si es privado. Solo esas dos opciones. Público, puedo usar esa función o puedo usar ese método dentro de mi main. Privado significa que esa función o ese método solo lo puedo usar dentro de otra función que esté en mi clase, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Por ahora nosotros vamos a definir
todos los métodos como públicos, ¿sí? Todos los métodos públicos y los atributos siempre como privados, ¿sí? Bien, entonces aquí definimos el ámbito que en este momento dijo que era público. Luego, esta es una función que lo que va a hacer es retornar valor. ¿Cómo es retornar valor? Yo declaro la función double porque digo, esta función me va a retornar valor, ¿sí? O este método va a retornar valor, ¿sí? Hay métodos que no retornan valor, entonces yo no le pongo un tipo, sino que le hago una declaración con la palabra reservada void. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero cuando es un método que retorna valor, por lo menos en este caso, fíjense que aquí lo que está retornando es la multiplicación del atributo 1 por el atributo 2 por el atributo 3, y eso va a retornar el valor. Por eso es un double. Si no retornara valor, solo que hace ejecución, cambia movimiento, cambia atributos, y yo no quiero que regrese valores, entonces es un void, no regresa valores. Bien, para hacer un pequeño resumen de esto y entrar como un contexto un poco más simple, vamos a hacer, digamos, una comparación, ¿sí? Para el día a día normal, ¿sí? En una palabra, digamos que tenemos un gato que sería un felino, ¿sí? Este es el mundo real. Existe un gato, que sería la palabra felino. Si yo quisiera crear de este mundo real, pasar al mundo de la programación orientada a objetos, y quiero hacer una programación con ese gato, entonces yo tendría que definir una clase. Y yo puedo ponerle la clase como yo quiera, es el nombre que yo quiera. Así que le puedo poner felino, ¿sí? Bien, ¿qué característica tiene ese gato? Tiene altura, tiene anchura, tiene color de los ojos, etcétera, etcétera. Esa característica de ese gato yo lo puedo convertir en atributos. Para la programación orientada a objetos sería atributos. Tiene altura, tiene ancho, tiene color. En este momento son muy similares el mundo real con la programación orientada a objetos. Bien, en el mundo real, ese gato tiene acciones o mecanismos que puede realizar. El gato come, el gato duerme, el gato corre y tiene otras acciones. Si yo quisiera llevar eso a la programación orientada a objetos, tendrían que ser entonces ya no acciones, sino métodos, y puedo colocarle los métodos tal cual como son las acciones: comer, dormir, correr, etcétera, ¿sí? Ahora, realizan o hacen sucesos o puede pasarle algo al gato. Tiene peligro, tiene atracción, tiene defensa. Son movimientos o sucesos que puede realizar el gato. Para programación orientada a objetos, nosotros a eso lo llamaríamos evento. También un evento que puede ser un peligro, atracción o defensa. Bien, entonces, como se dan cuenta, es lo mismo. En el mundo real, nosotros podemos llevar todo lo que pasa en el mundo real a la programación orientada a objetos, y lo único que estaríamos cambiando sería la nomenclatura, ¿sí? Declaro una clase felino, tengo atributos que son las características de ese gato, tengo los métodos, que es lo que puede hacer ese gato. Puede correr, puede dormir, puede comer, puede tomar agua, puede escaparse. Esos son métodos, porque son acciones que ejecuta el gato, ¿sí? Y también entonces esas acciones pueden llevar a eventos, ¿sí? Eventos peligrosos, ¿sí? Entonces se le llamaría eventos en la programación orientada a objetos. Es como un palangón, una comparación para que se vaya entendiendo que la programación orientada a objetos en realidad no es nada más que llevar la realidad a la programación, tratando de llevarla lo más entendible posible para nosotros, ¿sí? Bien, cuando ya nosotros definimos una clase, recuerden que dijimos que la clase es un molde, ¿sí? Es un molde que nosotros hacemos, así que básicamente como cuando nosotros estábamos niños y nos creaban manualidades y que haga, no sé, una máscara o un molde para hacer alguna manualidad. Entonces, con yeso se hacían, etcétera, etcétera. Se hacía un molde y después con esos moldes nosotros hacíamos las respectivas máscaras, o etcétera, etcétera. Ese molde que nosotros usábamos, tú podías hacer la cantidad de máscara que quisieras, o la cantidad de, solo le tirabas yeso, le tirabas masilla, lo que sea, lo sacabas y ya quedaba con el molde, ¿verdad?
Bien, esos son las clases. Los moldes son las clases. Como ya dije, tiene sus atributos y tiene sus métodos. Bien, entonces, ahora, esos moldes, evidentemente nosotros los tenemos que utilizar solo cuando creamos objetos, porque si no se quedaría siendo un molde. ¿Sí? Obviamente uno hace un molde para poder utilizarlo. Cuando tú utilizas el molde aquí en la programación orientada a objetos, que es la clase, es porque vas a crear objetos. ¿Sí? Es porque vas a crear objetos. Entonces, ya creamos el molde, ya le pusimos al molde qué es lo que debe llevar, entonces uno después tiene que crear objetos para poder utilizarlos. En realidad los objetos son los que van a realizar la programación, siempre utilizando lo que uno colocó en atributos y lo que uno colocó en métodos. Pero los objetos son los que en realidad desarrollan la programación. ¿Sí? Para nosotros, en nuestro contexto de estructura de datos, cuando se crea el objeto es cuando se libera memoria a la estructura que se definió según la clase. En ese momento, entonces, toma memoria cuando uno crea el objeto. Mientras que uno hace la clase, no está utilizando memoria. Pero cuando uno crea el objeto a partir de una clase, ahí reserva memoria. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos eso. Y la unión que tiene que haber entonces entre las clases y los objetos. Bien, declaración de un objeto en una clase. Los objetos de una clase se declaran exactamente igual que si fuera un tipo de dato, o sea, un tipo de dato primitivo, como habíamos dicho. Cuando tú declaras un integer, digamos, vas a declarar una variable integer, tú pones int, espacio, y pones ahí, ¿cómo se llama tu variable? La variable se va a llamar número. Así yo declaro una variable integer que se llame número. Bien, cuando tú declaras un objeto, ¿sí? Para declarar objetos con tu molde, tú colocas el nombre del molde, espacio, el nombre del objeto que quieres crear. ¿Sí? O sea, haciendo el ejemplo, entonces el molde sería integer acá, y luego nume, que es la variable, sería caja 1. ¿Sí? O sea que lleva la misma sintaxis que declarar una variable, solo que en este momento aquí estoy instanciando, se le dice instanciando, pero es creando un objeto. Creando el objeto. Y ese objeto ahora se llama caja 1. Y fíjense que yo creé otro objeto que se llama caja 2. O sea, entonces estoy creando dos objetos. Con el mismo molde creé dos objetos, caja 1 y caja 2. Y la sintaxis es nombre de la clase, espacio, nombre del objeto que quiero crear. ¿Okay? Entonces, ya yéndonos al tema de memoria, aquí está mi objeto caja 1, que ahora mismo tiene reserva de una vez un atributo que se llama largo, un atributo que se llama ancho y un atributo que se llama alto. Como son double, cada uno reserva 8 bytes para cada uno. ¿Sí? Entonces, solamente cuando hago la instancia del objeto o cuando haga la declaración del objeto, ahí la memoria aplica y dice, ok, tú necesitas en este momento 24 bytes y yo te voy a dar los 24 bytes. ¿Sí? Y ahí nos proporciona esos 24 bytes. Del objeto 1. El objeto 1 necesitaba 24 bytes y me los dio. Pero declaró de una vez caja 2. Aquí está, ese es el otro objeto. El objeto 2. Y cuando hizo la declaración también le concedió 24 bytes. Por esos tres atributos. ¿Sí? Entonces, cada vez que hago una declaración del objeto, el sistema operativo me da esa cantidad de bytes que tiene definido en la clase. ¿Sí? Entonces, si la clase tiene muchos más atributos, tiene 8 atributos, dependiendo de cada tipo de dato de los atributos, recuerden que pueden ser varios, no necesariamente uno,
él me va a dar entonces esa cantidad de memoria. ¿Sí? En este caso, mi objeto solo son de 3 atributos tipo double. Pero, como les decía, pueden ser de cualquier tipo de dato. Bien, entonces, en resumen, así se crea un objeto. Básicamente, en C++, ¿sí? En C++, nombre del tipo de dato, o en este caso, el nombre de la clase, espacio, nombre del objeto. Bien. En la definición de la clase contamos con la sección de miembros privados, ¿sí? Que es el acceso por defecto, y la sección de miembros públicos, o public, que son los que aparecen después de la etiqueta invocada. Cuando yo no coloco esto, por default, el C++ en este caso le va a poner private. ¿Sí? Ejemplo, en este caso, atributos. Mire que yo no le puse nada acá arriba en la parte del entorno. Entonces, él a estos 3 le va a decir private, o sea, no lo puedes usar fuera de la clase. Solo lo puedes utilizar dentro de la clase. Porque yo no lo definí. A diferencia de los métodos, por lo general los métodos, uno lo define siempre públicos para poder utilizarlos fuera de la clase. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando no le colocan nada, el compilador va a intentar o va a pensar de que ustedes lo quieren declarar privado. Si la definición de una clase miembro se desea realizar fuera de la definición de la misma clase como tal, se debe poner el prototipo de la función dentro de la clase. ¿Sí? Esto se realiza anteponiendo al nombre de la función, el nombre de la clase y separándolos por algo que nosotros vamos a conocer como operador de resolución de alcance. Y el operador de resolución de alcance no es más que un doble dos puntos. ¿Sí? Esto que está aquí. Este que está acá, que le voy a señalar, es el operador de separación de resolución de alcance. ¿Sí? Operador de resolución de alcance. Es donde yo quiero definir qué es lo que va a ser volumen, o sea, o qué es lo que va a ser mi método. En el código anterior, volumen ya internamente desde la llave aquí de caja, fíjense que aquí está la llave del evento, digo, de la clase, y aquí cierra. En el código anterior, aquí mismo, yo hacía la definición de volumen. ¿Qué iba a ser volumen? Ahí abajo me decía. ¿Sí? Pero si yo no quiero desarrollar el método aquí, yo puedo desarrollarlo fuera de la llave. Se dan cuenta, aquí, hasta aquí termina la clase. Yo puedo decir, espérate que quiero definir ese método afuera. Pero si lo quiero definir afuera, yo tengo que ponerle el nombre del método y el operador de resolución, que son los doble dos puntos. Entonces ya él sabe, este método que vas a definir es de la clase caja. Para eso tengo que ponerle esto. ¿Sí? Y ahí entonces defino qué es lo que hace el método volumen. Fíjense en esta, vamos a ver cómo está aquí, que es utilizando entonces el operador de resolución. Y vamos a ir arriba para que vean cómo estaba la definición de volumen. Acá. Voy a borrar aquí esta línea. Fíjense que aquí la definición de volumen estaba dentro de la definición de la clase. Aquí mismo lo declaró y dijo el volumen, de una vez retórnale el largo por el ancho por el alto. Ya, listo. Ahí de una vez lo creó. Eso ya uno lo puede usar. ¿Sí? Digamos, cuando es tan sencillo como este método, es bueno colocarlo acá. Pero cuando el método requiere una gran cantidad de código, entonces es preferible utilizar el operador de resolución que vimos entonces más adelante.
el operador de resolución, que me permite entonces desarrollar el método con más amplitud. ¿Sí? Aquí solo lo defino, o le digo, voy a usar un método llamado volumen, y acá abajo entonces le digo qué es lo que va a hacer ese método. Bien, en la práctica vamos a hacerlo de esa manera para que ustedes lo puedan ver. Ahora más adelante lo hacemos. Bien. En la programación orientada a objetos siempre va a existir algo que se llama constructor, aunque los nuevos lenguajes, los constructores, digamos que por default ya ni siquiera lo mencionan, pero siempre existe. ¿Sí? Y un constructor es una función especial que crea los objetos. ¿Sí? Por consiguiente, un constructor provee la oportunidad de inicializar los objetos al momento de crearlos, asignándole un valor válido. ¿Sí? Es la manera de inicializar. Cuando estuvimos viendo las otras estructuras de tipo de atracción de datos, había uno de los operadores que era inicializar. Okay. En la programación orientada a objetos, para inicializar un objeto, entonces hay que usar un constructor. Una clase puede contener varios constructores permitiendo crear los objetos de varias maneras. ¿Sí? Los constructores siempre tienen el mismo nombre que la clase en cualquiera que estén definidos. Esto es importante. El constructor siempre se va a llamar igual que la clase. ¿Sí? Siempre se va a llamar igual que la clase. O sea que tiene que haber un método que se llame como la clase. Y ese método es el que va a construir por default el objeto. ¿Sí? Digamos, en este caso, este es el constructor. Se llama caja, igual que la clase. Y él lo que hace simplemente es asignarle los valores que pasan en los parámetros a los atributos de esa clase. ¿Sí? O sea que en realidad, como esos atributos son privados, yo tengo que utilizar un método para poder llevarme los datos que estoy recibiendo a esos atributos. Y eso normalmente lo hace el constructor. ¿Sí? Por consiguiente, normalmente lo hace de la misma, siempre del mismo nombre. Bien, vamos a ver entonces ya un ejemplo aquí en main. Ven este main. Ya aquí estoy declarando, aquí está mi tipo o mi clase que se llama caja. El objeto lo coloqué aquí, puse una caja, así se llama el objeto. Inmediatamente le abro unos parámetros y le pongo parámetro 1, parámetro 2 y parámetro 3. Cuando la clase recibe 3 parámetros, él dice, ok, tú quieres definir ese objeto utilizando este constructor. ¿Sí? Porque puedes tener varios constructores, pero cada constructor va a tener diferentes parámetros. Entonces, dependiendo de los parámetros que les pases, él puede utilizar diferentes constructores. Entonces, al momento que yo hago este llamado, él hace el constructor y dice, bien, esos valores que me estás pasando aquí, se los voy a poner directamente a los atributos. ¿Ya? De aquí en adelante, entonces, ya puedes usar el objeto con sus propiedades y métodos, porque ya los atributos están cargados. Eso lo hace el constructor. Y después utilizo, fíjense, una caja punto el método de esa clase y ya eso le retorna la multiplicación, que es lo que hace el método. Bien, y por último, como si existe un constructor, definitivamente que debe existir un destructor. ¿Sí? Un destructor es una función miembro que destruye, obviamente, un objeto cuando ya ha sido creado o instanciado. Tiene el mismo nombre que la clase, solamente que se precede por una tilde. Le dicen tilde, pero en realidad es este símbolo que es como que lo que lleva arriba de la ñ. Ese simbolito que va arriba de la ñ es lo que crea un destructor dentro de C++. ¿Sí? Y para hacer destructor es sencillo, solamente el nombre de la función. Aquí ¿sí? No lleva parámetros porque lo que va a hacer es a destruir, solamente se hace esa declaración y uno puede llamar entonces al destructor para que
en realidad lo que va a hacer el destructor es liberar la memoria. Ese objeto que llamaste una caja, ya no lo vas a usar, entonces destrúyelo. Al destruirlo, libero la memoria y le queda de nuevo al sistema operativo para que se le dé a alguien más. Por eso es importante hacer la destrucción de los objetos. En C++ hay que hacer esto. Ya en nuevos programas, en los nuevos lenguajes, PHP, Visual Studio, esos nuevos lenguajes, tanto los constructores como los destructores tienen una manera diferente de hacerlo, ¿sí? Ya como para que uno no tenga que declarar un constructor y declarar un destructor, ya entonces ellos solamente le hacen la asignación de nothing, o le ponen .close, o le ponen new para que cree un nuevo constructor. Entonces, es más práctico, pero como estamos viendo C++, nuestros ejemplos los vamos a hacer entonces en base a estos constructores. Bien, digamos que hasta este punto, vamos a hacer un pequeño ejemplo, sigamos con el ejemplo del gato. Habíamos mencionado que podríamos crear una clase que se llame felino. Tiene sus respectivos atributos que ya lo habíamos mencionado: peso, color, tamaño, patas, garras, bigote, cola, pelo. Y los métodos que puede hacer ese felino: comer, dormir, correr, saltar, cazar, peligro, atracción. Estos ya son entonces los que son los eventos. Bien. Bien, cuando nosotros creemos un gato, o sea, un objeto de esta clase, aquí creamos a Garfield, ya es un objeto. Fíjense que ya no es un molde, ya creamos un objeto que se llama gato. Ok, ¿qué va a tener ese gato? Ahí sí ya va a tener, ya se puede utilizar, por decirlo así. En peso va a tener un dato, 10 libras. En color, amarillo. En tamaño, 71. En patas, 4. En garras, retráctiles. En bigotes, 10 centímetros. En cola, 30 centímetros. En pelo, corto. ¿Sí? Son atributos de ese objeto que antes era clase, pero como ya creé el molde, hice un nuevo objeto, ya ahora es parte de mi objeto. Ese gato, que ahora es Garfield, puede comer, dormir, correr, saltar y cazar. ¿Sí? Entonces es, digamos, siguiendo el ejemplo, para llevar del mundo real a la programación orientada a objeto, creo una clase y cuando después creo el objeto y a ese objeto ya lo puedo personalizar. Porque en el molde no puedo personalizarlo, pero ya cuando creo el objeto, ese objeto sí lo puedo personalizar. Bien, vamos a hacer entonces una práctica de clases en C++, ya directamente, digamos, a la programación para ver cómo es, digamos, la aplicación práctica de todos los conceptos que hemos estado viendo, como los miembros de la clase, los atributos, los eventos. Bien, vamos a leer la práctica que vamos a hacer. Dice, cree una clase que se llame alquiler. Voy a comenzar por acá. La clase se debe llamar alquiler. Con los siguientes miembros: atributos, tipo de vehículo, cantidad de días. Y un método que se llame calcular costo. ¿Sí? Entonces, la clase alquiler tiene dos atributos: tipo de vehículo y cantidad de días. Y el método solo va a ser un método que se llame calcular costo. Dice, el programa debe solicitar al usuario que coloque los datos y luego debe calcular el costo del alquiler utilizando la siguiente tabla. Si el tipo de vehículo es una camioneta, va a cobrar $50 por día. Si el tipo de vehículo es un sedán de lujo, va a cobrar $40 por día. Si el tipo de vehículo es un sedán tradicional normal, entonces cobra $28 por día. ¿Sí? El resultado final es el mensaje donde se indica al usuario cuál es el costo total de su alquiler. Obviamente, esta programación que se puede hacer con una, digamos, una código tradicional, nosotros lo vamos a hacer con clases, ¿sí? Porque esa es la idea. No vamos a estar aquí haciéndolo con programación tradicional, ya ustedes lo saben hacer. Vamos a aprender a hacerlo con clases, con objetos, para poder que de esa manera ustedes aprendan a usarlo. ¿Cuál es la importancia de utilizar clases y objetos? Que la memoria que están utilizando es como si fuera la que explicamos la semana pasada, que eran las listas. Son dinámicas, porque ustedes, vamos a hacer este ejemplo.
¿cuántos alquileres van a hacer? Ustedes no saben si pueden hacer un solo alquiler en el día o pueden hacer 8. Entonces, cada ejecución o esa persona puede ir seleccionando diferentes vehículos con diferentes días de alquiler para cada vehículo. Todo eso almacenado en memoria, ¿sí? Y ustedes pueden entonces crear los objetos, instanciar los objetos dependiendo de cuántas veces lo vayan a usar. Cada objeto entonces hace una reserva de memoria. Cuando deja de usarlo, libera toda la memoria. Pero no están reservando una gran cantidad de memoria para saber cuántos alquileres es que va a hacer. No se sabe. Entonces, es dinámica, ¿sí? Es lo importante de la utilización de la programación orientada a objetos, que la memoria es dinámica. Reserva la memoria con diferentes tipos, como ya vieron, dependiendo de las que estás utilizando. No reservas un gran total como si fueran arrays, que reservas un gran total para utilizarlos todos y ver si te sobra, no importa. No, la programación orientada a objetos con clases consume la memoria que necesitas, las que vas utilizando en tu programa. Eso es lo importante. O sea, memoria dinámica. Y hacia allá apuntamos siempre, utilizar memoria dinámica. Bien, voy a dejar de compartir para irme entonces al entorno de programación. ¿Sí? Y ahí vamos entonces a realizar ese programa, que es importante porque es parte de su proyecto. Parte de su proyecto va a ser realizar un programa con clases, ¿sí? Muy parecido al que voy a hacer acá. Como siempre, yo les doy el ejemplo para que ustedes después lo apliquen y lo sigan. Bien, listo. Tenemos entonces un ambiente de programación en blanco. Vamos a crear el programa entonces que nos solicitaron, que es realizar una clase básicamente como para una arrendadora. ¿Sí? Bien, entonces inicio acá y voy a iniciar con mi clase. Palabra reservada class, y dijeron que se tiene que llamar alquiler, así que yo sigo las reglas. Se llama alquiler, le pongo una llave y termina con puntico, me lo voy poniendo de una vez. Clase alquiler. Bien, voy a poner aquí que es private, lo que voy a declarar, y son los atributos que me dijeron que es tipo de vehículo. Eso me lo dijo el mismo programa. Es un tipo de vehículo, es integer, y integer la cantidad de días. En este caso, yo solo necesito esos dos, pero solo para un ejemplo, yo voy a colocar aquí que quiero también que mi estructura lleve el nombre de la persona. Solo para indicarle que efectivamente yo puedo hacer mi estructura con char, integer, integer, ¿ya? O sea, no es necesario que todos sean del mismo tipo. Pueden ser de diferentes tipos. ¿Sí? Ese atributo por lo menos ahora no lo voy a usar, pero solo para que lo tengan como ejemplo acá. Bien, entonces, como les decía, los atributos, estos son los atributos, y lo voy a poner aquí. Atributos de mi clase alquiler. Estos son. Bien, y aquí voy entonces a crear los métodos de mi clase alquiler. Como les decía, los métodos entonces van a ser públicos. ¿Sí? Primero voy a hacer el constructor. ¿Sí? El constructor, como le dije, se tiene que llamar igual que la clase. Se llama alquiler. Y voy a hacer un constructor con dos parámetros. Los constructores llevan la misma similitud que habíamos visto la semana pasada en lo que es la definición o declaración de una función, que había que colocarle, solo tendrías que decirle cuántos parámetros va a llevar y qué tipo de parámetros lleva. Ese es el constructor. Aquí dice, yo me llamo igual que la clase, soy el constructor, y voy a recibir dos parámetros, un integer y otro integer. Entonces, este es mi constructor.
El otro método que me dijo el programa que tenía que hacer, uno que se llamaba calcular costo. Bien. Este no voy, solamente voy a definirlo y voy a decir, ¿sabes qué? Más adelante hago o lo desarrollo, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dos maneras de hacerlo? Aquí mismo yo puedo abrir esto y empezar a hacer toda la programación, o solo lo menciono aquí y más adelante hago entonces la definición de esa función, que lo voy a hacer así. Para eso necesito el operador de construcción de la función. Bien. Entonces, para eso le voy a poner entonces alquiler. Aquí le pongo un void. Alquiler. Aquí está el operador. Y calcular costo. Y aquí es donde yo voy entonces a definir mi método. Puedo hacerlo dentro de la función o puedo hacerlo fuera. En este caso vamos a hacerlo fuera porque él sí tiene bastante programación y es mejor desarrollarlo acá. Necesito un integer con un parámetro integer que sea, voy a ponerle p tipo, que es el tipo de vehículo. A ponerle tipo de vehículo, pues. Vehículo tipo. Y otro que es la cantidad de días. Solamente le voy a poner CNT. Abro llave. Perdón. Abro llave y cierro llave. Bien, entonces voy a colocar aquí el tipo de vehículo que me dijeron. Tipo de vehículo. Me dijeron que el 1 me iba a indicar que era una camioneta. Tengo una documentación nada más. Siempre es bueno. Y eso iba a cobrar 50 por día. Bien, voy a traer los demás aquí y aquí y a cerrar mi comentario. Tipo vehículo 2 era un sedán de lujo. Y tipo vehículo 3 era un sedán, digamos, sedán normal. Ahora el de lujo cobraba 40 y este cobraba 28 si no me equivoco. Está. Era solo un comentario como para tenerlo ahí y saber la programación que se va a hacer. Bien, para esto voy a declarar una variable float que se llame costo. Esta variable es una variable local dentro de mi método nada más. Solo la puedo usar acá. Y voy a utilizar un switch. Que verifique el tipo de vehículo. Sí, pero no es esta variable. Creo que aquí cometí un error. Acá. Aquí este no debe llevar parámetro porque si ya estoy dentro de la función, esto lo debe hacer el constructor, que me falta colocarlo acá. Déjenme, ahora lo hacemos. Cuando estoy utilizando ya el método dentro de la función, ya los atributos deberían estar cargados. Entonces aquí este se va a llamar tipo vehículo, que es el atributo, este que está acá. Ok, dependiendo del tipo de vehículo, yo le pongo si el case 1, voy a poner todos los case de una vez. Case 2, case 3, y listo. Bien, el tipo de vehículo 1, yo voy a colocar que el costo del alquiler va a ser igual a la cantidad de días por 50.
Porque si escoge 1 es porque es camioneta, ¿verdad? Si escoge 2, se dan de lujo. Si escoge 3, se dan normal. Bien, entonces aquí hago un break para que él sepa que aquí terminé con mi opción 1. Y por darle un poquito de velocidad al tema, voy a copiar y pegar acá. Solo cambio que el costo aquí van a ser 40 para el sedán de lujo y van a ser 28 para el sedán normal. Bien, básicamente ahí, cuando salga de aquí, costo ya va a tener el dato que quiero sacar, que es precisamente la tarifa. Bien, cuando yo salga de este switch, voy a ir señalando las llaves. Esta llave es fin del switch. Y esta llave es fin del método. Bien, cuando salga del switch, yo le voy a mandar entonces a decir ya esto es a decir al usuario el costo total de su alquiler es por lo que tenga la variable costo. Balboas. N y punto y coma para que no tenga problemas ahí. Bien, básicamente ahí, hasta ahí llega mi función. Calcular costo. Su finalidad es obviamente decir cuánto es el total del alquiler. Bien, esto que estaba acá, estos parámetros en realidad no debían ir aquí. Como les dije, esto va en el constructor. Y el constructor, como les dije, lleva el mismo nombre de la clase. Y ese sí va a llevar los parámetros. Porque él está encargado de que esos parámetros pasen a los atributos. O sea, los parámetros que envío desde afuera, se los voy a cargar a mis atributos. Bien, este es mi constructor. Y fíjense, déjenme sacar la anotación, lo que hace es los parámetros que vengan desde afuera, se los coloco a mis atributos. Eso es lo que hace el constructor. Construye el objeto cargando los atributos. Ahí está. Bien. Hasta ese punto ya terminé mi clase y terminé los dos métodos que necesitaban, que era el constructor y el método calcular costos. Que si me voy aquí al programa, es lo que me dice, ¿verdad? Dos atributos, ya los creé, un método, ¿sí? Y el método que obviamente hay que hacer es el constructor. Entonces, ya la definición lo único que dice entonces es que le diga al usuario cuánto es el costo del alquiler. Entonces, habiendo creado la clase, ya hice lo de la parte izquierda, entonces vamos a hacerlo de la parte derecha y eso ya es en el main principal, aquí abajo. Bien, ya en el main principal, lo que voy a declarar dos variables, es tipo carro, voy a ponerle tipo carro y una variable que se llama CNT10. Estas variables me van a ayudar a
a recibir los datos del usuario desde el teclado. Voy a declarar una variable nombre con un char de 15 posiciones. Y ahí le voy a decir al usuario, bueno, siempre una bienvenida, no está de más. El lugar se llama Range Auto 507. Ok, indique su nombre. Y aquí voy a cargar entonces su nombre en la variable nombre. Ok, ahora selecciono el tipo de vehículo. Bien, y aquí vamos a hacerlo aparte, como para que sea un poco más sencillo. Le voy a poner aquí 1. Camioneta 4x4, lo voy a poner acá. Ajá. Punto y coma. Lo voy a poner aquí. Voy a poner un salto acá. No, el salto se lo pongo al final mejor para que quede más ordenado. 2 sedán de lujo. Sedán normal. 3. Bien, entonces voy a qué es lo que va a decirme el usuario. Me va a poner aquí tipo de carro. Ya lo último que me falta preguntarle entonces es ¿cuántos días desea alquilar el vehículo? Y ahí me va a poner entonces CNT días. A ver, me falta un punto y coma por aquí. Ok, ahí está. Bien, una vez que tenga eso, yo voy a hacer entonces una salida de su resultado. Aquí le voy a decir voy a colocar aquí una separación. Estimado señor o señora. Y entonces aquí le mando el nombre.
Gracias por cotizar en Renta Auto 507. Bien, en este punto voy a declarar el objeto. Voy a hacer aquí, declarar el objeto. Bien, entonces la clase se llama alquiler. Ahí está mi clase. Alquiler, no alquiler, alquiler. Y voy a declarar un objeto. A mí me gusta siempre ponerle obj, alquileres. Ese es mi objeto. Se llama así. Bien. Y yo voy a de una vez crearlo con sus parámetros para que utilice el constructor que yo creé y me asigne inmediatamente esos valores a los atributos de la variable. CNT días. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo acá? Ahí él construyó el objeto y lo inicializó inmediatamente con el constructor. ¿Sí? Ya yo puedo utilizar entonces todas las propiedades del objeto. Entonces voy a poner obj alquileres, que ya es el objeto, punto, y aquí entonces voy a usar calcular costo, que es una función o un método. Este es el método de la clase, que en este caso ya lo hereda el objeto, y de esa manera, como es público, yo lo puedo usar acá, por ser público. Pero yo no pudiera, digamos que si yo me atrevo a colocar aquí, y aquí pongo tipo vehículo, igual 2, como sea, por decir algo. Esto no lo puedo hacer. ¿Sí? No lo puedo hacer porque este está declarado como private. Este es un atributo y está declarado como private y yo no lo puedo usar aquí en el main. No puedo usar tipo de vehículo que es un atributo de la clase. Entonces esto me daría error. Definitivamente que me daría error. Y el único que puedo usar entonces son los métodos. Lo único que yo puedo usar desde acá, desde el main, son los métodos de la clase. Entonces esto no va. Y el método de la clase es este. Usé el método constructor, que es este, y usé el método calcular costo. Estos son los dos métodos de la clase objeto. Bien, veamos, déjame hacer una compilada así al ojo, a ver si está correcto. No se haya quedado ningún punto y coma. Parece que está bien. Bien, vamos a compilarlo, o a correrlo, mejor dicho. Ok, a veces en este emulador le suceden estas locuras. Voy a correrlo de nuevo. Bien, lo que voy a hacer es abrir uno nuevo. A ver, aquí online GDB. Coloco aquí C++. Cargo lo que hice allá y lo corro. Bien, ahora sí por lo menos lo compiló. Ok, dice el operador. Aquí utilicé armar un operador. En esta línea. Vamos a ver.
Sí, aquí el operador está al revés. Ajá. Voy de nuevo. Ok, creo que void aquí en minúscula. Sí, en minúscula, utilicé mayúscula por alguna maña de uno. Lo mismo me pasó con el case. Recuerden que C++ es case sensitive, por lo cual no puedes colocarle mayúscula como yo acabo de hacer aquí. Bien, ahí me salió. No, la idea no era que saliera esto aquí, así que voy a detenerlo. Por favor, indique su nombre, lo voy a colocar abajo. ¿Dónde está? Eso está en el main abajo, aquí. Ahora sí, vamos. Bien, por favor, indique su nombre. Ahí está Manuel. Le sale el menú. Seleccione el tipo de vehículo. Camioneta 4x4, sedán de lujo o sedán. Obviamente, el usuario tiene que colocar entonces la respuesta. Yo voy a decir que una camioneta. Le puse 1. ¿Cuántos días desea alquilar el vehículo? Yo le voy a decir que quiero alquilarlo por 3 días. Bien, entonces aquí está. Vamos a ver qué me dice. Gracias por cotizar con Rent Auto 507. Y dice el costo total de su alquiler por 155 balboas. Me parece que está correcto. Entonces, aquí lo dice. Y esta parte que está aquí está con la función calcular costo, que es básicamente la que hizo el cálculo del costo, ¿verdad? Bien, ahí está entonces la utilización de la clase. Vamos arriba, lo vamos a hacer un recorderis. Este atributo no lo estoy utilizando porque no me lo pedía el programa, así que lo voy a quitar para no confundir. Bien, ahí está entonces la declaración de la clase, va de aquí hasta aquí. Y están los atributos, que son estos dos, y los métodos, que en este caso son estos dos. Bien, los métodos en esta ocasión yo utilicé la opción de solo enunciarlos o declararlos aquí y los desarrollé abajo. Bien, gracias al operador al doble dos puntos que me permite desarrollarlo abajo, siempre y cuando le ponga el nombre de la clase primero, el operador, el doble dos puntos, y el nombre del método. En este caso, mi método se llama alquiler para hacer un constructor. Y aquí, clase, doble dos puntos, y el método calcular costo. A partir de ahí, lo que esté en esta llave, me lo va a ejecutar entonces. Hizo la verificación con el tipo de vehículo, que es el atributo, y calcula el costo dependiendo entonces de las condiciones que se le había dado. Y al final me hace la impresión del costo total. Creando esa función ahí. Entonces ya en el main lo único que hace es pedirle al usuario que me pase los datos. Eso normalmente siempre se pide en el main, que me mande los datos, para yo luego enviársela a la clase y él entonces que haga su trabajo allá. La utilización de clase aquí es muy sencilla porque solo usé, o sea, tenemos dos atributos, tenemos un método, pero obviamente la idea es que uno puede utilizar muchos más métodos, que normalmente es lo que se usa más métodos, para que puedan utilizarse en la realización o los cambios de los atributos. De esa manera nosotros podemos entonces, por lo menos aquí, yo hice una cotización, una pequeña cotización, solo utilicé la memoria que requería al momento de crear el objeto, pero si él me dice, además de eso, quiero agregarle otra cotización, entonces yo puedo decirle, ok, otro, con el mismo objeto lo sigo usando, o creo otro objeto que me va a traer entonces otra instancia en memoria para utilizarlo. Entonces yo tengo la memoria solo lo que necesito hacer. Si me quieren hacer varias operaciones, en el menú hay, digamos, varias operaciones, quiero agregarle seguro al auto,
quiero después colocarle un conductor menor de 25 que me va a traer un recargo, etcétera, etcétera. Esas situaciones yo las puedo ir haciendo, se la voy cargando al objeto y entonces el objeto me está usando la memoria que necesito nada más. Bien, preguntas sobre el mismo concepto de clases y objeto y sobre el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Preguntas? Todo está claro, ya pueden hacer clases entonces. Profesora, Dígame. lo último que usted le agregó, ¿eso es necesario agregárselo para cualquiera, o sea, cualquier caso que usted pida? ¿Cuál es lo último, disculpa? Esto acá. Esa parte, toda esa parte que viene ahí y que pregunta el nombre del cliente y todas esas cosas. Sí, por supuesto, porque esta es la comunicación con el cliente. Por lo menos esta parte aquí, tú necesitas comunicarte con el cliente para que te dé la información. Con esa información, tú se la envías entonces a la función o mejor dicho, al método de la clase y él entonces hace el cálculo. ¿Sí? Fíjate que aquí estos dos son las únicas líneas dentro del main que usan la clase, que es la creación del objeto y después el llamado al método. Pero sí, definitivamente que yo tengo que tener alguna información del usuario para poder saber qué es lo que voy a cotizar. Ok, perfecto. Bien, igual, ok, expliqué esta parte de arriba, poco a poco voy bajando para que ustedes lo tengan como referencia. Acá en el main, fíjense, bueno, dice el pedido, ya esta es comunicación con el usuario. ¿Qué opción quieres? ¿Cuántos días quieres? ¿Qué tipo de carro quieres? Una salida bien bonita que siempre se le debe presentar. Estimado señor, gracias por estar con nosotros. Y aquí entonces hago la declaración. Si se dan cuenta, aquí esto ya no hago otros out o otra salida en pantalla porque la misma función de calcular costo me hace la impresión. Aquí está, ¿verdad? El costo de su alquiler es por tanto. Eso es lo mismo, la misma función de calcular costo lo hace. Bien, estimados, si no hay más preguntas, vamos a hacer dos cosas ahora. Vamos a ver el enunciado de su proyecto final y a explicar su proyecto final para que ustedes me hagan consultas sobre su proyecto, que tiene que ver con esto y con lo de la semana pasada, que eran las listas. Y también les voy a indicar el que me debe actividades, cuándo la puede pagar. ¿Sí? Bien, vamos a irnos a la plataforma. En la unidad 4 de clases, ahí agregué entonces la actividad que se llama proyecto final. Bien, vamos a ver proyecto final. Bien, el proyecto entonces es grupal, 2 o 3 personas, ¿sí? Yo les aconsejo que se agrupen porque si lo hacen individual, obviamente les cuesta un poco más. Agrúpense, 2 o 3 personas y creen entonces su grupo para hacer el proyecto final. Confección de los siguientes programas utilizando las estructuras solicitadas en cada uno. Programa número 1, van a utilizar la estructura tabs, listas enlazadas simple, o sea, el ejemplo de la semana pasada, ¿sí? Bien, creo un programa que solicita una lista de valores numéricos simple, voy a hacerla simple. Lista de valores numéricos, ejemplo, notas, calificaciones de notas. No voy a poner nombre, no voy a pedir una gran cantidad de información. Quiero que sea simple. ¿Sí? Debo utilizar la estructura tabs lista lanzada simple, la de la semana pasada. ¿Sí? La lista debe realizar las siguientes operaciones básicas. 1, insertar o ingresar elementos. 2, buscar elementos. 3, mostrar lista. 4, eliminar elementos. 5, vaciar lista. La semana pasada yo hice el 1 e hice el 3. Por lo cual, ese mismo código que yo mostré aquí, lo pueden usar. ¿Sí? El 1 y el 3 ya lo hicimos la semana pasada. Ahora ustedes tienen que buscar, investigar cómo se hace,
hay muchos ejemplos, muchísimos. ¿Cómo se hace entonces? El buscar elementos dentro de una lista, eliminar elementos dentro de una lista y vaciar la lista. Son las tres operaciones que ustedes tienen que hacer. El 1 y el 3 lo hicimos la semana pasada. Tienen obviamente que replicarlo. Si ingresan el elemento y el elemento queda ordenado, o sea, si pueden hacer que la lista se ordene al momento de ingresarlo, mejor, mucho mejor. Y hay ejemplos, les aseguro que hay bastantes ejemplos. Bien, entonces dice acá, debe confeccionar un menú en pantalla que muestre dichas operaciones según la elección del usuario. Este menú debe estar dentro de un ciclo de repetición, ya que solo se saldrá del programa cuando el usuario seleccione la opción salir. ¿Sí? Vieron que hay 5 elementos, pero no como yo lo hice la semana pasada, de que solo ingresaba 3 elementos a la lista, no. Yo puedo ingresar N cantidad de elementos a la lista, ¿sí? ¿Cómo? Ustedes me van a hacer un menú como este. Hace un rato hice un menú como este, muy sencillo, ya lo vieron. Así que es muy sencillo de hacer. Selecciona alguna de las opciones. Ingresar, mostrar, buscar, eliminar, vaciar. Dependiendo de lo que ponga la persona, obviamente la primera va a decir 1 para ingresar. Ok, ingresa el elemento, yo pongo el número 100. Seguir. Ese seguir me debe mostrar de nuevo el menú. Porque yo voy y de nuevo, quiero otra vez ingresar otro elemento. Okay. Ingresa el elemento. Pongo ahora 85. Seguir. Entonces me sale el menú de nuevo. ¿Quiere ingresar otro elemento? Sí. Otro más. Y ahí puedo ingresar 7 elementos si quiero. ¿Sí? 7. Y ya después venir al menú y decir, bueno, mostrar elementos. Y me debe salir la lista. ¿Sí? Vuelve a salir el menú y ponga buscar elemento. Quiero buscar el elemento. ¿Qué quiere buscar el elemento? 85. Sí, el elemento 85 está en la lista. ¿Sí? Si pongo buscar elemento, pongo 10 y no hay 10 en la lista, el elemento no se encuentra en la lista. Ya, así ese es el mensaje. La otra, si yo quiero eliminar el elemento, ok, quiero eliminar el 100, digo 100 y lo elimino. ¿Sí? Entonces, ahí en el eliminar, quizás ustedes lo que van a hacer es buscar y eliminar. ¿Sí? Eliminan el elemento. Y vaciar la lista, bueno, ese debe ser el más sencillo. 5, vaciar la lista y queda la lista completamente vacía. Eso tiene que eliminar o vaciar la memoria y quedar la memoria completamente libre. Entonces, como si se dan cuenta, en esa lista yo puedo hacer una lista de 3, de 5, de 10. En ese momento que voy insertando, ahí voy reservando memoria. Puedo reservar memoria para 10 números o para 50 números. ¿Ya? Pero el menú tiene que estar dispuesto entonces para que yo haga todas esas operaciones. Sin salir, obviamente. Ya cuando yo diga, hey, ya hice la lista completa, doy salir, el 6, sale. ¿Preguntas? Profe, digamos que en el programa ese de la lista demasiado simple, va a ser como en caso de que si yo quiero eliminar, pues como la vez pasada que vaciar nos elimina todos los elementos. Va a ser así, o sea, depende de lo que nosotros elijamos, ese programa tiene que hacer eso. Exacto, exacto. Claro que, ya, como te digo, apenas lo corra la primera vez, la lista está vacía, obvio, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer es ingresar el número 1, ingresar el elemento, y ingreso un número. Después, ¿quiero ingresar más? Sí, quiero ingresar más. Y ingreso 2 o 3. O sea, no va a salir del programa hasta cuando yo lo decida. Por eso tiene que estar en un ciclo de repetición. Que el ciclo de repetición salga cuando yo coloque el 6, ejemplo. Si no, repite, while. Va y repite y pone otra vez el menú. Y pone otra vez el menú. Y pone otra vez el menú. Eso ya deberían saberlo hacerlo. Programación 2. Obviamente eso no lo hemos visto aquí, pero eso es de programación. ¿Sí? Entonces, no nos hemos puesto a ver esos temas, limpiar pantalla, nada de eso, es programación 2. Acá estamos usando la estructura que nosotros creamos. Y obviamente tenemos que ver algunas técnicas que partimos de programación 2, ¿no? Bien, ¿preguntas? La semana pasada, como les dije, hicimos la 1 y la 3. No, la 1 y la 2 en este caso, porque aquí en la lista dice el mostrar esta de 2. Esta y esta la hicimos la semana pasada. Ingresamos y mostrábamos, ingresábamos y mostrábamos. No tenía menú, pero solamente es cuestión de ingresar y mostrar. Tienen que hacer los otros. Bien, hay una infinidad
de videos donde lo hacen. Inclusive, les digo que en el quiz número 2, en el video de apoyo que le puse en el quiz número 2, video de apoyo, es un chico que tiene o sea, su canal. En ese canal, él explica todas las operaciones con las listas, ¿sí? Entonces, vayan al canal de él y síganlo y seguramente le explica todo. Pero, obviamente, tienen que programarlo ustedes. O sea, él se lo puede explicar, pero al final lo tienen que programar ustedes. Bien, preguntas sobre este programa. Son dos. Este es el 1. Profesor, una consulta. Sí. En los programas no tienen que tener una temática específica. En este caso, digamos, el ejemplo es de hacer una lista de calificaciones. ¿Sí? Para ambos programas. No, digamos, estos programas son dos programas. Los dos programas por ahora son programas separados. No tienen nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Son dos programas. Este es de un ingreso, una lista enlazada simple de notas. El siguiente es de clases, o sea, ya como la que aplicamos hace un momento, y es otro contexto. No tiene nada que ver el primero con el segundo. ¿Sí? Es prácticamente para que ustedes pongan a prueba lo aprendido con las estructuras. Como las estructuras son diferentes, yo estoy haciendo programas diferentes. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Ok. ¿Alguna pregunta con la lista enlazada siempre del primer programa? Bien, vamos con el segundo. Programa 2, clases y objetos. Cree una clase llamada reservas. Asimismo, hace un momento yo hice creé una clase llamada alquileres. Bueno, eso fue lo que hice. Acá una clase se tiene que llamar reservas y debe tener la siguiente estructura. Atributos, 3. Temporada, CNT personas, que son cantidad de personas, y noches. ¿Sí? Y un método que se llame calcular tarifa. ¿Sí? Este programa está orientado hacia un programa de reservas en hoteles. ¿Sí? Yo quiero reservar 5 noches en el hotel X. ¿Ya? Entonces va orientado a hacer un pequeño programa, un pequeño módulo para reservas de habitaciones en hoteles. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a usar una clase que se llama reservas con 3 atributos. Temporada, cantidad de personas, noches, o cantidad de noches, como quieran poner. Y el método se llama calcular tarifa. Bien. Hace un momento yo hice de 2 atributos un método. Acá son 3 atributos un método. Parecido. Instrucciones. Debe solicitar los siguientes datos para que lo ingrese el usuario. Su nombre, la temporada, o sea, en qué temporada va a ir al hotel. 1 alta, 2 baja. Entonces él tiene que seleccionar, ¿va a la temporada alta o va a la temporada baja? Bien. Otro dato que tiene que colocar, cantidad de personas que van a su reserva. ¿Sí? Cantidad de personas, el dato. ¿Cuántas noches se van a mantener en la reserva? ¿Sí? ¿Cuántas noches es para la habitación? Bien. Esos son los datos que debe solicitar. ¿Cuáles son para calcular la tarifa? Les voy a dar la siguiente información. Se calculará la siguiente información. Si la temporada es alta, o sea, si él selecciona temporada alta, la tarifa será 85 por la cantidad de personas, por la cantidad de noches. Eso da la tarifa. Si la temporada es baja, será 55 por la cantidad de personas, por la cantidad de noches. Eso será la tarifa. La tarifa básicamente va a ser el costo final. ¿Sí? Luego de declarar la clase, debe crear un objeto con la clase, como dice en la prueba de hoy, o en el ejemplo, y solicitar la información indicada en las instrucciones. Al finalizar la carga de los datos, el programa debe indicarle cuál es la tarifa calculada al cliente con los datos ingresados. Ejemplo en la pantalla. Yo pongo ejemplos aquí para que ustedes lo tomen en cuenta. El menú puede ser un poco diferente, pero siempre le doy un ejemplo para que se guíen. Bien, dice aquí. Bienvenidos a su programa de reserva hotelera. Favor indique su nombre. Aquí ponga el nombre.
¿En cuál temporada desea reservar? Entonces le pongo las opciones. Alta, baja, salir. Él va a seleccionar 1, 2 o 3. En este caso seleccionó 1. ¿Para cuántas personas es su reserva? Él puso que 2. ¿Cuántas noches permanecerá en el hotel? Él puso que 2. En base a eso, se multiplica entonces 2 por 2 por, dependiendo si es alta, es por 85. Si hubiera puesto baja, es por 55. ¿Sí? Este resultado es el que va entonces aquí. Entonces dice, estimado señor Manuel, gracias por utilizar nuestro servicio de reservas. Su reserva está lista y el costo total es de 340 balboas. ¿Sí? Esa es la salida del programa. Dentro del programa tienen que hacer básicamente muy parecido a lo que hice yo hoy, la declaración de la clase, la declaración de los métodos de la clase, el constructor. Abajo solicitan los datos, abren un objeto o hacen un objeto del tipo de la clase que hicieron y mandan a llamar sus métodos y debería salirle la información. Este es más apegado a lo que yo hice hoy. O sea, si lo van paso a paso, le sale igual. ¿Sí? Solamente que tienen que aplicar otras reglas, pero es muy parecido. ¿Preguntas? Profesor, la tarifa de la temporada alta y baja no tenemos que manejar con la que usted puso 85 y 55 o nosotros podemos poner la tarifa. No, utilicen esa 85 y 55 para, digamos, para no tener que estar inventando. Pongan esa. De esa manera, yo cuando hago la revisión de los programas, ya yo tengo, digamos, un caso de prueba realizado. Yo digo, bueno, voy a poner que van 4 personas por 3 noches y la tarifa alta, ya yo sé cuánto tienen que salir, ¿sí? Entonces, no tengo que estar buscando cuándo lo pusieron. Como ya yo sé qué tarifa es, ya yo sé cuál es el resultado, ¿sí? Entonces, ya yo voy a tener mi caso de prueba realizado o hecho y cuando pruebo sus proyectos, ya voy más fácil así. ¿Sí? Mejor es así. Entonces, alta 85, baja 55. ¿Otra pregunta? ¿Está claro entonces el proyecto? Son 2 programas, uno con clases explicada hoy y el otro con listas enlazadas explicada la semana pasada. ¿Sí? Entregan esos 2 programas y tienen entonces su 30% de su nota final. Pueden enviarme los Profesor, 2. Ajá, dígame. disculpe, ¿hasta cuándo es eso? O sea, la fecha de entrega del proyecto. Bien, la fecha de entrega del proyecto va a ser el próximo fin de semana. Tienen una semana exacta. ¿Sí? Lo puse hasta el 25. El otro sábado es 24. El otro sábado, digamos, ya no nos vamos a ver. Utilicen ese tiempo entonces para terminar de finalizar su proyecto y les doy chance hasta el domingo, antes de medianoche del domingo. ¿Sí? Tienen un poquito más de una semana. Ok, profesor. Profesor, y respecto a las asignaciones que nos han entregado, ¿usted dará Sí, oportunidad? sí, ahorita ya voy para allá para explicar esa parte. Bien, me preguntan por acá si puede ser grupo de 4. Sí, vamos a decir que 4 personas máximo, ¿sí? 4 personas máximo por grupo. Bien, la evaluación del curso de ese proyecto. Programa 1, listas enlazadas. Si hicieron la operación insertar, 10 puntos, mostrar 10 puntos, buscar 10 puntos, eliminar 10 puntos, vaciar 10 puntos. Todo funciona correctamente utilizando todas las operaciones de listas, 10 puntos, si funciona correctamente. ¿Sí? Y de clases y objetos, que es el segundo programa, 40%. O sea que en realidad el programa 1 vale más, vale 60% en total. Y el programa 2 vale 40%. ¿Sí? Si buscaron, hicieron insertar, mostrar, no pudieron hacer el buscar porque nunca lo encontraron, no salió, entonces tienen 10 puntos menos. ¿Sí? No pudieron hacer el vaciar porque se les olvidó, 10 puntos menos. ¿Sí? Entonces, voy evaluando por cada una de las operaciones. Y si el menú funciona, si todo funciona adecuadamente, la interacción con el menú, yo voy insertando, ingresando, buscando,
toda esa interacción es adecuada, entonces son los 10 puntos estos de funcionamiento correcto. Voy al menú, le doy insertar, le di de nuevo insertar, insertó, le di eliminar, eliminó. Si el funcionamiento es correcto y dinámico, digamos, entre el menú y las operaciones, son 10 puntos. Si todo funciona bien, 60 puntos. Y clases, la clase y objetos, 40 puntos, 40% para llegar al 100. Bien, en este proyecto no tienen que entregar Word, no tienen que entregar nada de eso. Me envían los archivos con el programa o con los dos programas por separado, los dos CPP, o si se les complica, un Word con los dos programas, el código en un Word. Así yo lo copio, lo pego y lo corro, ¿no? No me pongan imágenes, no puedo hacer nada con imágenes, que aquí está cómo salió la ejecución. No hago nada con eso. Necesito el código, ¿sí? Entonces, preferiblemente los dos programas separados en archivos y si quieren lo comprimen en un zip y me envían el zip y ya. Puede ser uno por grupo, siempre y cuando me pongan los nombres de las personas. Es más, en el mismo programa, si quieren, en un comentario, coloquen los integrantes para que no se les pase. Pueden ser uno por grupo que me entregue el proyecto. Solamente cerciórese de que alguien lo entregue y que tenga su nombre. ¿Sí? He visto casos donde por alguna razón no ponen el nombre de una persona, yo no puedo ponerle nota. Si no están en la lista de notas o de las personas que hicieron el programa, yo no lo voy a inventar. ¿Sí? Entonces, como saben, el proyecto final es muy importante. El que no lo entrega no puede pasar la materia. Así que, por favor, coloquen su nombre dentro de la lista a la persona que vaya a entregar, por favor, y asegúrense de eso. Eso es su responsabilidad como equipo. Si lo va a entregar uno, los demás dicen, hey, mándame lo que enviaste, ahí está mi nombre, perfecto, ya, se sientan tranquilos. Si no vaya a ser, me ha pasado caso de que lo envía a uno y se lo olvidó a otro y la persona se queda sin nota. Y es un gran lío después. Bien, si no hay preguntas de esto, la entrega es el próximo domingo. Cualquier cosa me pueden escribir al mensajero y yo le estoy contestando. Bien, el otro punto que tenemos que ver antes de terminar es si las personas que deben, ¿cuándo va a ser su reposición? Bien, todavía no he podido sacar las personas. Desafortunadamente, hasta hace un par de días todavía estaban ingresando personas, por lo cual me desordena un poco el orden que llevo. Así que tengo que otra vez rehacer la lista porque creo que entraron 2 personas hace poco. Y bueno, los que deban el quiz número 1, ¿sí? Yo le voy a estar escribiendo entre el lunes y martes, le escribo, pero solo a los que deben, o sea, no se lo voy a escribir a todo el grupo, ¿sí? Juan Pérez y Petra Sánchez deben el quiz número 1, entonces yo le escribo a ellos 2. Y le digo, debes el quiz número 1, tienes el miércoles 21 para hacerlo, de horario de 9 de la mañana a 12 de medianoche. Listo, se lo escribo a ellos 2. ¿Sí? Si esa persona que debe el quiz está aquí, sepa que su reposición para el quiz número 1 va a ser el miércoles 21. Para el quiz número 2 va a ser el jueves 22. Para el quiz número 3 va a ser el viernes 23. ¿Sí? Aunque el quiz número 3 todavía está activo hasta la medianoche de hoy. Así que si lo está viendo, hágalo. ¿Sí? Si no lo pueden hacer, entonces tienen esta reposición estos días. El que hace la reposición y es una persona que estaba en lista y participó desde el principio, se le baja puntos por entregarlo tarde. Si son las personas que me han escrito de que entraron tarde y de hecho yo sé que llegaron tarde y me agregaron después a la lista, obviamente no le bajo puntos, solo es para reponer el examen, ¿sí? Bien, reposición del quiz número 1 el 21, quiz número 2 el 22 y quiz número 3 el 23. Igual yo le estoy enviando un mensaje por el mensajero. Si alguien no entregó el taller 1, tiene hasta el sábado 24 de julio, o sea, hasta el otro sábado. Si alguien no entregó el taller 2, tiene hasta el 24 de julio, el otro sábado, antes de medianoche. Si no lo entrega el sábado a medianoche, ya tiene 0 puntos en los talleres. Bien, tiene hasta esos días para hacerlo. Igual se le baja puntos, pero se le considera la mayoría de los puntos, se les puede poner. Yo le bajo de 10 a 15 puntos dependiendo del atraso que hayan tenido. Bien, examen parcial. Si alguien se quedó sin hacerlo, que era hasta el jueves pasado, voy a poner uno que se llame reposición del parcial. Se liberará el parcial solo el sábado.
de 12 de mediodía a 8 de la noche. Solo en ese espacio pueden reponer el examen los que no lo han hecho. Igual yo le voy a escribir al mensajero esa información para que estén atentos, pero se lo estoy diciendo desde ahora, ¿sí? Ahí están todas las actividades entonces. Los quiz tienen su día, el taller tienen hasta el sábado y el parcial tiene el día sábado para hacerse. La reposición solamente. Si no les llega ningún mensaje a ustedes en estos días es porque no deben nada, ¿sí? Si les llega es porque yo les voy a decir ahí cuál es lo que me deben. ¿Preguntas? Profesor, Sí. ¿se acuerda? No sé si recuerda de los puntos extras de las personas de la primera actividad que usted hizo y eso. Eso, Sí. en esos puntos, ¿en qué pueden ir? En la primera semana, la actividad de la primera semana, que es el quiz número 1 o la tarea número 1. Solo en esas actividades. Ahí entonces yo se la agrego. Ok. Entonces, si no es necesario, pues en la primera actividad no se le suman más otras actividades, ¿cierto? No, solo en esa, la primera semana. Sí, hay veces que sí ha pasado de que el que ganó, que se llevó 10 puntos, saca 100 y bueno, ya no le puedo hacer nada. Pero si, como son 2 actividades esa semana, tiene la gabela de que si en la tarea sacó 85, ahí yo lo llevo a 95. ¿Sí? Son las 2 actividades de esa semana, una de las 2. Si ya, digamos, sacó 100 en las 2 actividades, bueno, ya no necesita los puntos. Ya no se le van a acumular para las siguientes semanas, solamente era para la primera semana. Y yo se lo pongo, yo le pongo allí tantos puntos más 10 puntos del juego. Y ya entonces ahí saben por qué. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, profesor. Yo soy una de las estudiantes que entró, creo que después tarde, después de la primera actividad, ya sea el primer quiz y la primera tarea. Y usted sí me había dicho, yo le escribí, usted me dijo que lo del quiz usted le iba a poner una fecha. Exacto. Bueno, Sí, ya ahí sé que yo, como ya tú me tiene la escribiste, fecha. tú yo no te voy a rebajar puntos, pero sí tienes que Pero estar atenta entonces el día que se va a habilitar. lo de la tarea entonces, ¿tendría que enviarla nuevamente? No, ya la enviaste, ¿no? Si ya la enviaste, no. Esto es solamente para las personas que todavía no la han enviado. Ah, ok. Por lo menos, si tú no has hecho el quiz número 1, tienes que estar atenta al 21, que yo lo voy a habilitar aproximadamente a las 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía, hasta las 12 de medianoche. Ok. ¿Sí? Igual yo les escribo a los que me deben para que lo tengan ahí también. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. En la parte del proyecto, por ejemplo, si somos 4 integrantes y por lo menos yo soy la que entrego, ¿qué se pondría mi compañero para que la actividad no quede abierta? No, o sea, tú lo vas a poner en la lista a los 4 participantes, digamos. Y tú la entregas, no hay ningún problema. Tú la entregas nada más y lo demás lo puedes dejar así. Igual normalmente yo le regreso a todos su evaluación. ¿Sí? Si quieren estar seguros, todos lo entregan, pero igual yo solamente voy a ver uno y les regreso a todos su evaluación. No hay ningún problema porque queda abierta, ¿verdad? No, queda abierto. O sea, solamente que, bueno, hay gente que no le gusta tener eso ahí, va a decir, tiene una actividad pendiente. Siempre te va a decir, tiene una actividad pendiente. Eso es ya, bueno, algo que hay gente que no le gusta. Si quiere, entonces envíalo a la persona que no le gusta, que lo envíe para asegurarse, pues. Pero yo lo que hago es, si son 4 en el grupo, califico a la persona que me envió, pero la evaluación que dice cómo lo califiqué, se la envío a todos. Por lo menos en el proyecto final se lo envío a todos hacia atrás. Aunque no la hayan entregado, yo la libero y le digo, esta es tu evaluación, para que lo tengan ahí. ¿Sí? Bien, ¿otra consulta? Cualquier tema, alguna pregunta del proyecto que, bueno, que me parece que no han hecho tantas consultas, me pueden enviar por el mensajero la consulta, igual yo se la contesto. ¿Sí? Estimados, entonces vamos a quedar hasta aquí. Esta será la última clase. La próxima semana no vamos a tener clase. La idea es que ustedes presentaran su proyecto, pero mejor tomen el tiempo para que ustedes realicen el proyecto completo
y me lo entregan entonces el domingo. Pueden entregarme los sábados, viernes, el día que lo tengan, pero tienen hasta el domingo de la próxima semana. Estimados, entonces, saludos. Nos vemos en la próxima. Chao.